nuestras vidas. Y así, en esa presencia maravillosa, el tema de esta hora es fe como un grano de mostaza. Vamos a estar en Mateo 13, versículo 31-32. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Esa frase que si tuviera yo fe como un grano de mostaza, yo le voy a decir a la montaña que se mueva y que esa montaña se va a mover. A veces hasta la cantamos en ese corito pentecostés tan famoso, pero se nos olvida qué es la fe y cómo la adquiero y por qué Jesús dijo eso y en qué momento de nuestra vida vamos a aplicarla. Pero para poder hablarte de lo que Jesús quiso dar a entender, Jesús habló de una parábola. Y yo quiero hablarte de la parábola de la semilla de mostaza. Y vamos a ir a Mateo 13, versículo 31 al 32. Si no vienes conduciendo y estás en tu casa, abre tu Biblia y únete y subraya esto. Jesús le dice así a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, dice, el cual a la verdad es la más pequeña, mira esto, es la más pequeña de todas las semillas, o sea, ni la semilla de la margarita, ni de los lirios, la mostaza es la más pequeña, pero cuando ha crecido, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús está dando una enseñanza poderosa en esta parábola. Está enseñando cómo obra el reino de Dios, el cual es muy diferente a la tierra. Lo hace usando una semilla muy pequeña que en el tiempo llega a convertirse en una hortaliza, en un árbol tan grande que dice que aún los pájaros se sienten cómodos y ponen sus nidos. Imagínate eso, qué maravilloso. Ponen sus nidos en ese lugar para ellos sentirse seguros. Zacarías 4:10 dice algo el profeta: no menosprecies estos modestos comienzos o este momento o el inicio. No mires lo pequeño, dice, no menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada que está en las manos de Zorobabel. ¿Qué significa la semilla de mostaza con esta profecía? Porque muchas veces nosotros menospreciamos nuestros inicios porque la miramos muy chiquitita como la semilla de mostaza. Entonces decimos, nunca va a crecer. No voy a pasar, como decimos aquí en Guatemala, de sope a gávila. O sea, esto no hay esperanza. Pues, ¿cómo que mi negocio? Y tú recibes palabra profética que te vas a ensanchar, como dice Isaías 54, del norte, del sur, del este y oeste, y que no escatimes de gastos, extiende las estacas de tu tienda, esa profecía. Y tú dices, pero ¿cómo si apenas es una tienda? Pero ¿cómo si apenas es un negocio en línea? Yo no sé, es algo tan chiquito. Pero Zacarías 4 habla que no es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu Santo. Pero que si tú tienes fe, tan chiquito como el grano de mostaza, ese comienzo se convertirá en una gran plomada. Usted sabe que esa semilla de mostaza es un árbol grandísimo, frondoso. Y nadie se imagina que empezó con una semilla tan chiquita que un agricultor sembró. Dios comienza siempre con una semilla. Por eso dice que Dios da semilla para el que siembra. Ok, tú tienes que pedirle a Él la semilla para tú sembrar. Y vas a sembrar bien, ya sea efectivo, ya sea tu compañerismo, tu comunión, tu amistad, tu tiempo, pero Él te da la semilla. Dios comienza siempre con un remanente. Recuérdate que Él empezó su ministerio con 12 apóstoles comunes y corrientes. Dios comienza con algo muy pequeño y Dios comienza donde otros no ven potencial. En el contexto de Zacarías, muchos despreciaban el pequeño comienzo de la reconstrucción del templo después del exilio. ¿Por qué? Porque ellos traían a la mente, no hombre, esto no se va a comparar con el templo de Salomón. Y ellos empezaban a comparar
ese momento y eso desanimaba a Zorobabel. Porque Zorobabel llegaba a pensar que jamás la reconstrucción del templo iba a llegar a ser mayor que el primer templo de Salomón. Y en eso llega Zacarías, y en eso llega Ageo, y Ageo en Ageo 2 le dice: mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor, y la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Así que no te fijes en lo que no tienes. Avanza con ese poquito que tienes, porque yo estoy contigo, yo te estoy dando la promesa. Por eso Dios empieza con este mensaje en esta hora: no menosprecies los pequeños comienzos que Dios ha hecho en tu vida. De la misma manera, cuando Jesús habló en esta parábola de la semilla de mostaza, estaba enseñando que el reino de los cielos comienza así, pero que va a terminar en una gloria grande, enorme. Mira, no menosprecies ese versículo bíblico que tú puedes mandar a un grupo de WhatsApp. No menosprecies esa semilla que tú puedes publicar en tus redes sociales. Y tú digas: pero apenas tengo 40 seguidores. No importa. Que nadie tenga en poco, dice aquí, este pequeño es como la pequeña semilla de mostaza. Pero tú no sabes que ese versículo que tú estás enviando va a despertar a alguien que en un momento dado va a llegar a ser un árbol frondoso donde pájaros van a llegar a descansar y va a alimentar y va a dar hasta protección a alguien. Jamás tengas en poco cuando tú tiras la semilla. Y cuando nosotros hablamos de la semilla, puede ser la palabra de Dios, es la semilla. Nunca dejes de compartirle a alguien la semilla. En ejemplo, nunca dejes de compartir la semilla a tus hijos, aunque sean bebés, aunque estén dentro de tu vientre, aunque sean un embrión, porque esa semilla va a dar fruto. Y aunque sea pequeña, esto es lo que Dios nos está diciendo en esta parábola. No menosprecies esa pequeña oración, esa pequeña congregación, esa pequeña promesa o ese pequeño comienzo. Lo que hoy parece una semilla, mañana será un árbol donde muchos pájaros pondrán un nido y encontrarán refugio. Lo que hoy parece una semilla, el día de mañana será un árbol. Yo tengo memoria cuando yo comenzaba a compartir en redes sociales un versículo. Pues no había tantos apps como hoy en día para hacer imágenes, para publicar. Entonces lo que uno hacía es que uno escribía y uno usaba redes sociales. Y yo en mi corazón sentía siempre de escribir. La primera página que yo tuve en Facebook se llama Dios restaura lo que pasó. Y yo me acuerdo que empezaba a escribir un versículo, otro versículo, y todo lo que Dios ponía en mi vida, yo no dudaba y lo compartía. Y lo compartía y lo compartía. Y hoy cuando miro los recuerdos de mis redes sociales, porque te salen recuerdos, yo digo: wow, ¿desde hace cuándo comparto la palabra? Pero nunca me imaginé que un día pájaros iban a poner su nido arriba de ese árbol e iban a beber de esa agua. Jamás. Porque uno nunca lo hace pensando: voy a empezar pequeño pero voy a crecer. Uno siempre lo hace con un corazón: Señor, eso es para ti. La semilla pequeña y la semilla de mostaza representa algo pequeño que Dios inicia. La semilla es tan diminuta. Si alguien ha visto una semilla de mostaza puede decirlo: es demasiado pequeña, demasiado pequeña. Jesús quería mostrar aquí que muchas veces Dios comienza sus obras de manera pequeña, en lo secreto. Una promesa, una oración, una palabra de Dios, un acto de obediencia, un llamado. Tal vez hoy piensas tú que Dios no se da cuenta de ese servicio que tú das para Él. Tal vez hoy tú piensas que Dios no se da cuenta, pues no recoges la basura en el templo. Pero porque tú lo miras, es una pequeña semilla, nadie pasa desapercibido, pero eso va a crecer. Eso va a dar gran plomada. Y un día vas a ver el principio. Y Jesús le dice a los apóstoles y les enseña con esta parábola que les estoy contando: no menosprecies eso pequeño que tú puedes hacer. No hay ministerio más grande ni más pequeño. Hay ministerios que son en el altar, donde los que estamos sirviendo en el altar, pues todos nos ven porque pues cantamos, predicamos, dirigimos. Pero hay ministerios, por ejemplo, de parqueo,
Hay ministerios de limpiar baños, de orden, hay ministerios de limpiar ventanas, hay ministerios de bienvenida donde no tienen, nadie los ve. Pero Dios dice aquí, yo sí lo veo. Y en su momento preciso vas a dar fruto abundante. Porque nadie menosprecie lo que tú estás dándolo con todo corazón. Dice, el hombre la sembró en su campo. Jesús habla esta parábola, ok. Que vuelvo a regresar a la parábola de Mateo. Dice que él tenía una semilla tan pequeña como un grano de mostaza. Pero dice algo, un verbo, el hombre la sembró en su campo. La semilla no se quedó en su mano, fue sembrada. Vuelvo a repetirte, la semilla no se quedó en la mano de él, se fue sembrada. Si Dios te dio un versículo tan chiquito, no te lo quedes tú, ay, qué vergüenza. No, hombre, ¿cómo le voy a dar a la pastora ese versículo? Si ella sabe más que yo, no te lo quedes, siémbralo. Porque dice que aunque sea diminuta, tú vas a hacer que eso se convierta en una cosecha para ti. Una semilla que tú guardas nunca crece, debe ser plantada. Y esa semilla que Jesús puso en ti, hazla florecer, siémbrala, no te la quedes tú. Como la parábola de los talentos, que aquel que tuvo un talento lo escondió por miedo. Multiplícalo, no importa, te vuelvo a decir que sea diminuta. Hazlo. Hay alguien que yo sé que está en línea y me dice, pastora, Dios puso en mi corazón darte una semilla financiera todos los meses. Pero es muy chiquita, es muy pequeñita porque eso es lo que yo ahorita puedo. Pero Dios me lo puso. Yo no llegué con ella y le dije, me lo tenés que... No, Dios se lo puso. Y ella la miraba muy pequeña. Y hoy Dios te dice, no es pequeña. Eso va a crecer en una gran hortaliza. Porque tú estás obedeciendo, tú lo estás sembrando en el campo, correcto. Y no importa qué diminuto sea, como la semilla de mostaza, Jesús le dice, no menosprecies tus pequeños comienzos. Usted solo obedezca en sembrar la semilla. De igual manera, eso es fe, debe ponerse en acción. Las promesas de Dios requieren confianza, obediencia para desarrollarse. Luego esta parábola dice que esta semilla, cuando la sembró en su campo, creció hasta convertirse en un gran árbol. El milagro no solamente fue que existiera la semilla, sino que había vida dentro de ella. Esta semilla de mostaza, tan diminuta, tenía soplo de vida, porque era una planta. Y dice la Biblia, todo lo que respira alaba a Jehová. Esas plantas lo alaban, había vida dentro de ella. Dios pone dentro de cada promesa el potencial para llegar a ser mucho más grande de lo que imaginamos. Por ejemplo, voy a hablarte de Jesús. Jesús nació en un pesebre. Creció. ¿Dónde creció Jesús? En una aldea sencilla, en Nazaret. Recuérdate que todos, ¿qué es lo que decían? Nada bueno va a salir de Nazaret. Entonces, nació en un pesebre. Nació en lo más sencillo, en lo más humilde, sin levantar sospechas que era el Rey de Reyes. Creció en una aldea sencilla donde todos decían, nada bueno sale de Nazaret. Comenzó con 12 discípulos. Sin embargo, su reino no tiene fin y alcanzó todo el mundo. Y esa pequeña semilla que el Espíritu Santo en el 6º mes que estamos ahora puso en el vientre de María, dio fruto hasta el fin. Así es nuestra vida. Toda pequeña semilla donde el Espíritu Santo la pone va a dar fruto, fruto y fruto. Las aves hicieron nidos en sus ramas y eso me encanta lo que Jesús hablaba. Él habla de influencia, refugio y bendición. Que esa pequeña semilla que tú pusiste va a traer influencia, vas a influenciar en alguien más, va a dar refugio en alguien más y va a ser de bendición para alguien más. Porque cuando Dios hace crecer algo,
no solo bendice a quien recibió la semilla, también bendice a otros. Te bendeciré y tú serás una gran bendición. Un árbol maduro da sombra, protección. Y dice aquí la parábola, y muchos pájaros llegaron, pusieron sus nidos y se refugiaron en ese gran árbol de esa pequeña semilla. La semilla de mostaza nos enseña que Dios no necesita grandes comienzos para producir grandes resultados. Lo que hoy parece una simple semilla puede convertirse mañana en un árbol. Lo que hoy parece una simple semilla, no menosprecies esa pequeña promesa, la pequeña oración o el pequeño acto de obediencia que hiciste, porque Dios es especialista en transformar semillas en bosques. Y mientras tú ves una semilla, Dios ya está viendo tu árbol grande. Mientras tú ves una semilla, eso pequeño, Dios ya está viendo algo grande. Jamás te pongas palabras diminutas en tu boca sobre algo. Ay, qué chiquito esto. No, hombre, es que mire, somos tan cortos para hablar que en muchas maneras decimos, ay, sí, yo tengo esto, pero es chiquito, es pequeñito. No lo pongas así. Dios lo está viendo grande. Dios lo está viendo de una manera sobrenatural. Dios está viendo que eso va a crecer. Dios está viendo que eso va a hacer algo grandísimo. Y de esa manera, por eso Jesús ahora habla de la fe. Y vamos a Mateo 17, del 19 al 20. Ahora que ya entiendes tú lo que significa la semilla de mostaza, que es tan chiquita, que es tan pequeña, vamos a hablar sobre la fe. Mateo 17, 19 dice: más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, porque les daba vergüenza en público, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a un demonio? A veces le has dicho, Señor, ¿por qué no pude? ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué no se realizó esto? 20. Jesús responde: ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. No sería imposible. Ellos se preguntaban cuando no pudieron liberar a aquel muchacho que estaba endemoniado completamente. Ellos habían intentado orar, declaraban el nombre de Jesús, imponían sus manos, de plano le echaban hasta aceite, nada, no pasó nada. Y Jesús les dice, ¿por qué no tenés la fe suficiente? Y muchas veces nosotros pensamos, cuando hablamos de fe, en gran tamaño. Y hoy vamos a hacer rema. No es que tú necesitas una fe grande, porque la fe Jesús la comparó con una semilla de mostaza. Y una semilla de mostaza es tan chiquita. No está la fe en el tamaño, sino en la vida que contiene. Y hoy quiero hablarte de eso. Porque muchas veces nosotros decimos, las que de plano ella tiene una gran fe. Lo que tiene es vida. Que no va a pensar, bueno, un día creo, otro día no creo. Un día creo y un día no creo. Eso no es vida. Una fe estable como la roca es, yo creo aunque no lo vea. Aunque en este momento la situación se ve que no veas nada, es una vida que contiene esa semilla. Una fe pequeña puesta en Dios puede producir grandes resultados. La semilla de mostaza, vuelvo a repetir, es pequeña, pero está viva, respira, tiene potencial de crecimiento y contiene dentro de sí algo mucho más grande de lo que aparenta. Jesús está diciendo a los apóstoles en pocas palabras, no necesitas una fe enorme, necesitas una fe viva, no muerta. No necesitas una gran fe, viva. Y la montaña representa lo imposible. La montaña representa el obstáculo.
La montaña representa tu problema. Y lo que Jesús está diciendo, lo que pasa es de que ustedes creen porque yo hago milagros. Y porque ustedes ven que yo hago un milagro, pero ustedes necesitan tener fe viva. Dirán a esa montaña, Jesús dice, muévete de aquí y para allá. Muévete de aquí, no necesariamente está moviendo, es como un día miraba a alguien que él literalmente leía en un libro, dice que él creyó en esto, que podía poner su mano así como esa película de Almighty, ¿verdad? Que de Todopoderoso, entonces que podía poner su mano y que se movían las cosas. Y dice que él venía y él vio una montaña literalmente y decía, muévete, muévete. Y lo único que se movía era su mano, porque la montaña continuaba así. Y él dijo, pero ¿por qué no se movió? Si yo lo confesé, si yo creo. Porque Jesús le dijo, porque yo no voy a usar la fe para tú hacerte famoso, o para que tú pienses que eres el Todopoderoso. Es una fe viva. Es una fe que ¿qué puede hacer una montaña? Problemas familiares, enfermedades, crisis financieras, miedos, temores cuando Satanás toca tu mente. Es que eso es terrible. Él te empieza a poner pensamientos de derrota, de mentiras, y ya te empieza a quitar la paz. Esa es una montaña. Porque de repente tú estás bien y de repente viene el diablo con un sopilote ahí a meterte. Y ya le creíste. Situaciones humanamente posibles. Jesús está enseñando aquí que si tienes una fe viva, conectada con Dios, tienes autoridad para reprender eso que viene en contra de ti. Pero necesitas una fe viva. Mira esto, algo poderoso que yo miraba acá de este capítulo. La semilla de mostaza se desarrolla primero en raíces invisibles. Antes de que aparezca ese gran árbol, esa semilla empieza a crecer debajo de la tierra. Nadie la ve. Así también ocurre con la fe. Antes de que tú veas ese milagro, antes de que tú veas esa montaña irse de tu vida, ese obstáculo irse de tu vida, esa fe ya está creciendo dentro de ti. Y Dios ya está obrando y estás formando algo, raíces. Raíces profundas, roca. No es que el milagro no se vaya a manifestar en tu vida, pero esa semilla de mostaza, mire, cuando usted puede después ver un video en YouTube cómo crece ese árbol de mostaza, usted se va a dar cuenta que lleva su tiempo para tener raíces, no es de la noche a la mañana. Pero eso no significa que no está, que no está avanzando, que no está pasando nada. Algo, como dice esa alabanza dice, cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. Pero si yo dejo de tener una fe viva, esa raíz se estanca. Si yo dejo de tener una fe viva, esa raíz se paraliza. Y entonces, ¿por qué? Porque tú le prestaste esa atención al sopilote que te habló. Le prestaste esa atención a lo que no pasa, a lo que te dijeron, no sucede, no vas a salir de esto, es imposible. Entonces tú empezás a repetir esas mentiras. Y en ese momento ya no tienes la fe tan pequeña como un grano de mostaza. Ya se murió. Y esa empezaba la semilla, esas raíces, pero como empieza uno a hablar lo que uno ve. Sin embargo, cuando tú tienes una fe viva, ¿y qué es una fe viva? Está viva los 365 días. Y una fe viva, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Significa, hoy la escuchas, mañana hay un nuevo capítulo que leer. Pasado mañana viene otro. Y así sucesivamente vas de gloria en gloria, llenándote. Y tú sin darte cuenta estás desarrollando raíces productivas de fe. Y cuando esa raíz empieza a tener la largura que debe alcanzar en la tierra, empieza a formarse un tallo.
Y luego ese tallo empieza a generar hojas. Y después esas hojas crecen y empieza ya a verse los milagros, las señales que ya está agarrando forma ese árbol de mostaza. Y ya cuando ese árbol de mostaza empieza a tener tallo y hojas, se va para arriba en un abrir y cerrar de ojos. Se va. Ya lo lograste. Ya lo lograste. No importa que aquí te digan esto y lo otro a ti. Ya lo lograste. El día domingo, una servidora de nuestra iglesia perdió su pulsera. Y se miraba imposible que apareciera esa pulsera. Era una pulsera muy especial para ella. No sabía si la había perdido en nuestra iglesia, si la había perdido en su casa, si la había perdido en el carro, porque andaba con un carro prestado. No sabía dónde estaba. Y el lunes me llama porque me dice, mira, perdí esa pulsera que era especial para mí. Y le digo, esa pulsera va a aparecer, ¿lo crees? Sí. Voy a preguntar allá donde hacemos los servicios si la han visto, pero humanamente uno va a decir, imposible. Y si la vieron, se la robaron. Imposible. Y yo le digo, pero no perdas la fe, porque el devorador no nos puede robar, va a aparecer. Y hoy cabalmente en la mañana recibo un mensajito y me dice, apareció en el portón de mi garita. Y yo ahorita me dijo, acabo yo ver el chat del grupo que hay de mi condominio, preguntando a alguien, ¿de quién es esta pulsera de oro que apareció aquí? Apareció hasta hoy martes. Apareció. Tal vez tú dices, ay, ¿qué te viene al caso eso? Es esa pequeña semilla. Que ella sin darse cuenta en esa espera, que ella decía va a aparecer, va a aparecer, va a aparecer, creció fe en ella. Que mañana en adelante cualquier X y Y circunstancia, ella dijo, si Dios lo hizo con la pulsera, lo va a hacer aquí también. Porque Él no cambia de parecer, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Una fe viva tiene vida dentro de sí. Una semilla de mostaza, dice, parece insignificante por fuera, pero dentro de ella existe una vida capaz de producir árbol. Mire, por eso estamos en contra del aborto. Porque cuánta gente dice, no hombre, si es un embrión, no siente. Es vida, ya oye y siente. Hay vida. De igual manera, eso es la semilla de mostaza. Hay vida. Aunque sea un embrión, aunque sea un punto, hay vida. Y si tú la activas, si tienes fe, va a crecer. La fe viva no se define por cómo se ve hoy, sino por lo que contiene. Cuando Dios te da una palabra, una promesa, una visión, puede parecerte pequeña en ese momento, pero lleva dentro el poder para convertirse en una gran realidad. No menosprecies esos momentos que Dios te habla. No menosprecies esos versículos que Dios te habla cuando tú abres la Biblia, porque esa semilla pequeña va a dar un gran fruto a tu vida. La semilla pasa días, como te decía, debajo de la tierra. Nadie la ve, nadie la aplaude. Nadie sabe que está creciendo, pero sigue desarrollándose. Y la fe viva funciona igual. La fe muerta necesita evidencia para creer. Y es lo que uno dice, si tan solo yo tuviera algo para creer. Y mire, Dios es tan hermoso que aún en medio de cualquier situación, Él nos va a dar señales. Él nos va a dar señales. Porque Él nos conoce. Como conocía a su hijo espiritual, Tomás, que tuvo que ver para creer. Pero Jesús dijo, más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Y hoy Dios quiere que tú tengas esa fe viva, esa fe que te impulsa a obedecer, te impulsa a orar, te impulsa a actuar, aunque todavía no ves resultado.
Por eso Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Una fe viva tiene raíz profunda. Antes que aparezca ese árbol, tiene raíces. Dios siempre trabaja primero en lo invisible y es en nuestro corazón. Dios no le entregó un palacio a José de la noche a la mañana. Lo trabajó 13 años como esclavo en Egipto, en lo secreto, para poder entregarle los sueños que le había dado. Imagínate quién iba a pensar que el esclavo de Potifar era Sabnat Panea, el gobernador. ¿Quién iba a pensar que esa pequeña semilla de mostaza iba a tener la sabiduría para enriquecer Egipto aún en medio del periodo de las vacas flacas? ¿Quién iba a pensar que ese muchachito sucio, no egipcio, sino hebreo, iba a estar por encima del gabinete presidencial? Nadie. Pero Dios sí. ¿Por qué? Porque José se dejó formar. Porque José le dio permiso al Espíritu Santo de formarse. José dijo, me hace falta perdonar, aquí está, pulime pues. Sigo echando raíces. Por mucho tiempo he hecho raíces. Y a mí me llama mucho la atención que cuando José estaba en la cárcel, que estuvo 2 años en la cárcel injustamente, en el primer año, en los primeros meses, usted sabe que se surge la situación del panadero y del copero. José interpreta el sueño del panadero y del copero que estaban presos en esa celda. Y le dice José algo al copero: cuando llegues, por favor, porque tú vas a ser reivindicado en tu puesto. Cuando llegues al puesto, acuérdate de mí. Y habla de mí ante Faraón y dile que yo soy inocente, que no tengo que estar acá. ¿Y qué sucede? El copero se le devuelve el cargo al tercer día y se acordó inmediatamente el copero, ¿no? Se olvidó de él. Y yo imagino que José decía, mañana mi amigo se va a acordar. Mañana el amigo copero se va a acordar. Pasado mañana. Y no se acordó. Porque Dios enseñó a José a dejar de depender del hombre, sino a tener fe que Dios Todopoderoso le iba a hacer justicia en el momento correcto, en el momento que esa semilla de mostaza ya tuviera raíces profundas. Y no fue de la noche, fueron 2 años. Y ni siquiera fue porque un día el copero se le ingenió a hablar de José, fue porque el Espíritu Santo intervino y le dio aquellos sueños al faraón. Fue cuando, aquí vemos que no fue por mano de hombre que se le otorgó el gran árbol a José. Fue cuando el Espíritu Santo vio, ya está listo para salir. Ya está listo para que tenga tallo. Ya está listo para que tenga hojas. Ya está listo porque ya perfeccionó sus raíces. Porque aunque tenga dinero aquí y allá, no se va a olvidar, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero. No es malo tener dinero, sino el amor es el raíz de todos los males. Y mucha gente tiene la raíz al amor, al dinero. Y ahorita vamos a hablar de esa higuera que Jesús secó, que solo hojas era, porque sus raíces eran amor al dinero. Y Jesús, Dios, necesitaba que José no tuviera amor a la grandeza, sino amor a Dios, para que él pudiera ser un canal de bendición para ayudar al necesitado y ser un canal para ayudar a sus hermanos aún en medio de lo que le habían hecho. Y no decir, ay, si yo doy de mis ahorros me quedo y peor en vacas flacas. José no pensó, porque él tenía un raíz fuerte. Por eso te vuelvo a decir, no menosprecies lo pequeño, porque algo grande se está desarrollando. Por eso hoy Dios nos está hablando en Zacarías 4, 6, 7 dice, el Señor le dice a Zorobabel, no es por poder, no es por fuerza, sino por el Espíritu Santo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, José, no va a ser por tus conexiones humanas.
O no va a ser por tu habladuría o por tu buen servicio que le diste al copero. Yo voy a dar sueños. Y el único que da sueños es el Espíritu Santo. 7. Dice, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. ¿Qué significa eso? Cuando ya el Espíritu Santo interviene, ese obstáculo, esa montaña, no es nada, se convierte en llanura, se convierte en salida. Ya no hay obstáculos. Nada impedirá que tú avances al otro escalón de vida que tienes, porque ya tienes una fe con raíces maduras. Y quiero terminar con Mateo 21, 18. Como la fe, siguiendo hablando de los árboles, cuando Jesús maldice la higuera, tú tienes que saber que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Y dice aquí algo poderoso, dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Subraya ahí esa frase, tuvo hambre. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo habían hojas. Entonces le dijo al árbol, que jamás vuelvas a dar fruto. Y de inmediato la higuera se marchitó. 20. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? O sea, yo he estado diciendo, sécate, sécate, y no se marchita. ¿Pero por qué? A ti sí te funciona. No es que había nada. Vuelve Jesús a hablar en el 21. Les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como estas y mucho más. Hasta pueden decirle a la montaña, vuelve a hablar, levántate, échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. O sea, Jesús les dice, ¿cómo pudiste? Porque tengo fe y no dudo. ¿Y qué nos pasa a nosotros a veces? Recibimos esa profecía, recibimos esa palabra profética, pero decimos, ¿y cómo va a ser posible? ¿Y cómo sucederá? ¿Será que va a pasar eso? Y pensamos, miren, a veces hay profecías que se cumplen inmediatamente, pero hay profecías progresivas que van madurando a medida que uno crezca. Por ejemplo, la de Juan el Bautista, cuando Gabriel le dice a Zacarías que el niño iba a crecer y iba a anunciar el camino del Señor. O sea, le estaba hablando de un futuro, no de un Juan el Bautista bebé, porque no puede hablar un bebé. Hay palabra que se va a cumplir en un mañana, pero tú no tenés que dudar. Por eso cuando Dios te dio la promesa de uno de tus hijos, aún cuando estaban en tu vientre, aunque en este presente tú no lo ves, tú cree, porque dice en el 22, si tú oras por esa promesa y no dudas, lo vas a recibir, porque yo fui el que te di esa semilla, yo fui el que hablé y no miento. Pero muchas veces no sucede porque nosotros dudamos inmediatamente, como dice Santiago. Ustedes creen, pero no reciben porque piden mal, porque dudan, porque son inconstantes. Y miren, no, eso es un obstáculo. Recuérdate que cuando Jesús fue a Nazaret, ya bautizado, lleno del Espíritu Santo, y él va a predicar en aquella sinagoga, y el primer mensaje sobre el Espíritu Santo, lo quisieron matar, tirarlo de aquel barranco, porque ellos dijeron, él es el hijo del carpintero de José, y no conocemos a María, a sus hermanos y a sus hermanas. ¿Cómo que el hijo de Dios? Porque tenían en poco aquel niño que nació en ese pesebre, que nació en Nazaret, pero que ya se semilla a los 30 años, ya era un árbol de mostaza, en el cual muchos pájaros iban a poner su nido. Y ahora sigue y con nosotros, porque Él es el árbol de vida eterna. Y no pudo Jesús hacer milagros ahí por la incredulidad de ellos.
que no nos pase a nosotros como a Nazaret. Que Él llega a darnos su mensaje. Que Él llega a predicarnos por medio de un profeta, de un instrumento. Y usted está oyendo esa palabra en su iglesia, o está recibiendo esa palabra en donde tú la oís, pero tú, como eres Nazaret, no lo recibes. ¿Y qué va a decir Jesús? Nadie es profeta en su propia tierra. Y con tristeza Jesús se retiró de Nazaret y mejor dijo: me voy a ir a un lugar donde me honran, Capernaum. Y ahí hizo prodigios, señales y maravillas en ese pueblo tan pequeño de Galilea, con gente del pulcro que eran pescadores. Ahí se glorificó. ¿Por qué? Porque había fe. Que no seamos nosotros como Nazaret, que estás oyendo un mensaje que Dios te está dando en esta hora, diciéndote: voy a cumplir lo que yo te dije. Pero como tú dudas, ay, será, ay, la pastora porque quiere darme ánimos, porque quiere que yo esté feliz. No, uno no puede darle ánimos a alguien. O sea, sí damos ánimos, pero nosotros no podemos mentir algo que no hemos oído de Dios. Y Dios está hablando aquí diciéndote: necesitas no una gran fe, sino una fe viva, una fe activa. Y no importa que sea tan pequeña como la semilla de mostaza, pero que no seas inestable como era Simón, que era caña movida, sino que seas una roca. Que tú sepas, no sé el día, no sé la hora, no sé ni cómo va a suceder, pero que Dios lo dijo, yo lo creo. Y yo lo que tengo que hacer es seguir dando buenas raíces. ¿Qué sucedió en esto tan maravilloso que vemos acá? Mateo 21:18 dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba de Jerusalén, tuvo hambre. Yo quiero hacer rema en esto. Esto es impactante, porque Jesús no buscó admirar la higuera. Jesús no dijo: mira, la higuera dice que era frondosa. Y no sé si usted ha visto un árbol de higuera, pero es un gran árbol que tiene muchas hojas verdes. Jesús no llegó para decir: ay, higuera, qué linda, qué guapa eres, qué altura. Jesús llegó a buscar fruto. ¡Hala, qué linda predica esa higuera! ¡Hala, cómo profetiza la higuera! No, Jesús llegó a buscar fruto, porque Jesús tenía hambre. Y la higuera tenía hojas, que significa apariencia, pero no tenía lo que Jesús estaba buscando. Y espiritualmente, ¿qué significa eso? Jesús sigue buscando fruto en mi vida, no apariencia. Jesús no está buscando qué tipo de zapatos tengo yo hoy. Jesús no está buscando que si cargo la última bolsa del diseñador. Jesús no está buscando cómo estoy yo. No, Él está buscando si tengo amor cuando me han odiado. Si tengo una palabra de templanza cuando me han maldecido. Si soy benevolente, si extiendo al menesteroso, si no critico, si hay fruto. Y eso es lo que Jesús está buscando. Él no se paró y dijo: ay, higuera, qué chula te hice. Ay, higuera, te puse ojos verdes, esmeraldas. Ay, no, yo no veo esto en este pasaje. Dice que Jesús llegó a buscar fruto porque tenía hambre. Y Jesús no tiene hambre de tu apariencia. Él está cansado de los fariseos, de las apariencias. Él tiene hambre de que vosotros deis frutos. ¿Y cuál es el fruto que Jesús busca? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y lo que nos cuesta a todos, dominio propio. Jesús tiene hambre de ver su carácter reflejado en ti y en mí. Eso es lo que Jesús tiene hambre. Jesús tiene hambre, repito, de ver su carácter reflejado en ti y en mí. Jesús se acercó a la higuera para ver, quiero ver si esta higuera se parece a mí, si tiene mi carácter. Y eso es lo que Jesús tiene hambre. Y cuando Jesús se acercó a José,
y vio que ya se parecía a él, dijo: lo saco de la esclavitud para el palacio. Y en un solo día se le otorgó esposa, palacio, dinero, carros, sueldos, puntos, todo. Porque Jesús encontró buen fruto en aquel joven. Porque aún en medio de no ver nada, sigo creyendo que los sueños de los 16 años, donde miraba las estrellas, el sol, la luna, se postraban, se iban a cumplir en el momento oportuno. Jesús tiene hambre de encontrar amor donde había odio, paz donde había ansiedad, fe donde había temor, dominio propio donde había alguien impulsivo. Eso tiene hambre. La higuera tenía hojas, pero nada de fruto. Y ese es el peligro hoy en día, que por fuera se puede ver súper bien, frondoso, pero no hay transformación por dentro. ¿Y qué significa la raíz? Porque dice que Jesús vino y maldijo la raíz de aquel higuera. Jesús no arrancó las hojas. Jesús se fue a la raíz. Jesús habló a la raíz. ¿Qué serían las hojas? Por ejemplo, yo miro que este ser querido mío tiene rebeldía. Esas son las hojas. Esas son las hojas. Pero ¿cuál es la raíz por la que ese joven tiene rebeldía? Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosa oculta que tú no conoces. Clámale y el Espíritu Santo te mostrará la puerta. ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué será que no salgo de esa escasez, de esa deuda? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué pecado hice yo? ¿Qué puerta? Y Él te lo revelará, porque Él ya te perdonó, pero quiere que tú lo confieses y te divorcies de esa raíz. Jesús no arrancó las hojas, Jesús le habló a la raíz, porque el problema no estaba en las hojas, el problema era profundo. El fruto siempre revela la condición de la raíz, y esa raíz estaba ya podrida, estaba mala porque no había fruto. Si la raíz está sana, va a haber un rico fruto. Si la raíz está enferma, tarde o temprano se manifestará. No para siempre la gente va a vivir en apariencia. Dice: el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. No siempre va a haber apariencia. Dios no trata los síntomas. Yo creo que tengo síntoma de gripe. No, Dios va a la raíz de esa gripe. Cuando reprendió la fiebre de la suegra de Pedro, Jesús no dijo: hay fiebre. Dijo: espíritu de fiebre, te vas. Se fue a la raíz de la enfermedad de aquella mujer. Era un espíritu demoníaco. Jesús va a la raíz del temor. Jesús va a la raíz de amargura. Jesús va a la raíz de tu pobreza. Jesús va a la raíz de tus conflictos, de tu incredulidad. Jesús va a la raíz de patrones destructivos. Y ¿sabes qué? La fe, como una semilla de mostaza, tiene la autoridad para reprender esa raíz. Porque muchas personas están lidiando con eso, que no da fruto. Y solo sos hoja y hoja, y es como decir: vivo porque respiro, pero no veo nada. Otro día sin fruto, otro día y no hice nada, otro día sin nada. ¿Por qué? Porque no tenés la fe para reprender la raíz. Y yo estoy terminando este mensaje desde el principio que te di. ¿Por qué? Porque tú necesitas una fe activa para poder reprender la raíz. Después de que Jesús secó la higuera y le dijo: sécate, Jesús no les dio una conferencia de botánica a los apóstoles. Jesús les habló de algo: fe. No se puso a decir: miren que la botánica, que es el sol, que la fotosíntesis. No. Jesús les habló fe. Y los discípulos preguntaron: ¿y cómo se secó tan rápido, maestro? Si tenés fe. Así de simple. Y cosas aún mayores que estas ustedes harán en mi nombre. Hay situaciones que han estado alimentándose de una raíz equivocada durante años. Ejemplo: patrones repetitivos, temores, enfermedades hereditarias, conflictos,
hábitos destructivos, ciclos que no producen vida. Pero Jesús nos enseñó que la fe activa tiene autoridad para hablar aquello que no produce fruto y ordenar que se seque desde la raíz y que no se herede en las demás generaciones. Mira la diferencia del árbol de mostaza que hablé la parábola de Mateo 13. Ese árbol creció, dio fruto, que hasta las aves pusieron su nido arriba del árbol y se sentían cómodos. ¿Por qué? Porque era un árbol de vida, fe. Sus raíces estaban buenas. Que mucha gente se sentía hasta regocijado, se sentía contento de estar, tenían hambre. ¿Por qué? Porque manifestaba fruto bueno. Hay cosas que necesitan crecer como la semilla de mostaza, pero hay cosas que necesitan secarse el día de hoy como esa higuera. Dios quiere que crezca la fe, el amor, el propósito, el llamado. Pero Dios quiere hoy, en esta hora, que se seque la amargura. Pero mira que no haya en ti, dice Hebreos, alguna raíz de amargura creciendo que estorbe que mi gracia se manifieste en tu vida. ¿Hay alguna raíz de amargura? ¿Hay algún asunto? ¿Hay algún niño interno que no ha sanado? ¿Hay algo? Resentimiento, miedo, patrones de pecado. Jesús tuvo hambre y buscó fruto. Cuando encontró una apariencia sin fruto, habló y lo secó. Hoy entendimos que la fe de mostaza no se mide por su tamaño, sino por la vida que contiene. Por eso Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. No es por grande, porque si no, ni hubiera agarrado la mostaza que es chiquitita. Es porque tiene vida, porque cree. La semilla de mostaza nos enseña que Dios puede tomar algo pequeño y convertirlo en grande. Y la fe como un grano de mostaza nos enseña que una fe viva tiene autoridad para hablarle a las montañas y para secar malas raíces. Y la higuera que nos enseña que cuando Jesús habla, llega hasta la raíz, no se queda en la superficie. Por eso hoy yo quiero que tú digas, no cierro este live mirando el tamaño de mis problemas. No lo termines este live mirando ese problema. No midas tu futuro por ese problema. No lo mires, no mires ahora ese problema. Porque mientras tú ves una semilla, ya Dios vio un árbol. Mientras tú ves esa montaña, Dios ya abrió un camino. Hoy declaro que la misma fe que Dios plantó va a hacer crecer algo grande dentro de ti. Declaro que van a crecer tus promesas, tu propósito, tu llamado. Crecerá el fruto del Espíritu Santo sobre todas las cosas, y la fe es un fruto. Y declaro que toda raíz que no proviene de Dios pierde ahora su poder en tu vida. Rompo toda raíz de temor. Diga conmigo, rompo toda raíz de miedo. Rompo toda raíz de incredulidad. Toda raíz de fracaso. Toda raíz de pobreza. Toda raíz de amargura. Toda raíz de escasez. Toda raíz que ha estado robando fruto a mi vida y de mi familia se seca. En el nombre de Jesús se seca desde la raíz. Porque Jesús me enseñó que una fe viva tiene autoridad en mi boca, diga conmigo. Y cuando una palabra llena de fe sale de mi boca, el cielo responde. Repita conmigo, cuando una palabra llena de fe sale de mi boca, el cielo responde. Hoy salgo de aquí creyendo que Dios está haciendo cosas sobrenaturales en mi vida. Está haciendo crecer semillas que Él plantó en mí. Y está secando raíces de todo aquello que se opone a mi destino. Y si Dios puso una semilla en ti, nadie podrá detener tu árbol. Si Dios puso una semilla en ti, nadie podrá detener tu árbol. Y si Dios secó
una raíz en ti, nadie podrá darle vida, porque la puerta que Él abre, nadie la cierra, y la puerta que Él cierra, nadie la llave, porque Jesús es el único que tiene las llaves de David. Porque el mismo Cristo que le habló a la semilla de mostaza, le habló a esa montaña, le habló a esa higuera, está hoy contigo, está hoy conmigo. Repito, el mismo Jesús que dio la parábola de la semilla de mostaza, el mismo Jesús que dijo que si tenía fe como la semilla de mostaza, la montaña se mueva. Y el mismo Jesús que secó la higuera está contigo y está conmigo. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y su palabra no termina. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no tiene fin. No pasará. Yo te dejo este mensaje en tu corazón para que tú puedas en esta hora terminar, para que tú en este momento puedas declarar en el nombre de Jesús que toda semilla que no ha dado fruto, ahora se seca. Ahí donde tú estás, yo recibí de parte del Espíritu Santo darte este mensaje. Porque tal vez tú has estado reprendiendo y hay algo que no se seca, porque no tenés la fe, porque no crees, porque no te has dado cuenta que no, Jesús no reprendió las hojas ni cortó hojas, se fue a la raíz. Y muchas veces esa raíz no está mala, está mala. Y hoy Él te quiere hablar, hoy Él te quiere dar una nueva raíz. Él te quiere dar hoy la raíz de la semilla de mostaza. Hoy Él quiere que tu raíz tenga amor, paciencia, templanza, porque Jesús tiene hambre. Y mira, me impresiona esto de Mateo 21, porque dice: muy temprano en la mañana Jesús pasó ahí. ¿Qué significa muy temprano en la mañana? Era prioridad para Él. Tu liberación es prioridad para Él. Que tú seques esa raíz es prioridad. Que tú seas fructífero y que tú puedas darle de comer frutos agradables a Jesús es su prioridad. Por eso dice: muy temprano en la mañana Jesús pasó. No pasó en la tarde, no pasó en la noche, porque para Él tú eres prioridad. Que tengas frutos del Espíritu Santo es la prioridad sobre todas las cosas. Porque no puede haber dinero, no puede haber paz, no puede haber alegría y gozo si no hay un fruto del Espíritu Santo en tu raíz. Por eso Jesús dijo: mañana eres prioridad. Tu liberación es el pan de los hijos, tu libertad. Porque Él quiere verte pleno en todas las áreas de tu vida. Que tengas salud, dice su palabra, como prospera tu alma. Y si tu alma está próspera, si tu raíz está próspera, prosperará tu salud, prosperará tu vida en todas las áreas. Yo te dejo este mensaje y declaro en el nombre de Jesús que de aquí en adelante, cuando ese sopilote te quiera robar, o esos espinos te quieran robar esa semilla, tú vas a tener una fe viva, no grande, viva, como un pequeño, como la semilla de mostaza que está viva. Y tú vas a decir: no lo dudo, no lo creo, me sacudo esa mentira, porque sucederá lo que a mí Dios me dijo. No sé el momento, no sé el día, no sé la hora, porque Dios está transformándome, me está trabajando. Pero en el momento que yo le dé de comer a Jesús amor, paz, fe, paciencia, se va a suceder, porque Él tiene hambre, no de hojas, no de apariencia. Tiene hambre de un higo, tiene hambre de un fruto dentro de mí. Padre, gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y no te despegues, porque nos viene algo maravilloso y hermoso, que es dar al Señor.